oportuna, pero también tenemos que hablar de algo que sucede en nuestro país, que dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con el crecimiento de los psicofármacos, del consumo que hubo post-pandemia, de cuadros muy vinculados a la salud mental, que bueno, se han recetado con muchos tratamientos que ustedes saben que siempre acá hacemos especial hincapié. Y por otro lado también algo que nos caracteriza y que no está bueno es la automedicación. Está ya con nosotros María Isabel Reynoso, que es presidenta de COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina. María Isabel, ¿cómo te va? Bienvenida. Acá Natalia Paratore. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Hablando un poco de esto que mencionaba recién, me parece que sos la persona indicada para contarnos cuál es la situación en la Argentina en la pospandemia. Seguimos en pandemia, por supuesto, pero durante este proceso en cuanto al crecimiento del consumo de psicofármacos, y que nos aclares de qué se tratan los psicofármacos, así todos podemos comprenderlo. Sí, en realidad el año pasado en la pandemia lo que nosotros notamos en las farmacias de la República Argentina fue en principio un aumento en el consumo de melatonina. La melatonina es un hipnótico natural, ¿sí? O sea, es lo que se llama prescripción sin receta médica, y las personas comenzaron a tener trastornos en el sueño. Bueno, el ritmo circadiano se alteró, las casas se transformaron en oficinas. Bueno, claramente hubo un cambio, no solamente en las cuestiones de cómo cuidarnos del virus, sino también en las costumbres y hábitos de la familia y de las personas. Eso se vio también marcado en lo que son medicamentos de prescripción venta bajo receta. Los psicofármacos son sustancias que tienen características de provocar adicciones y que tienen que ser consumidas o tomadas bajo prescripción médica. Significa que necesitan ir al médico, les hace la receta, y para poder repetir, digamos, el tratamiento, tienen que venir a la farmacia con la prescripción. Dentro de los 15 fármacos que más se dispensan en la República Argentina, 2 son psicofármacos. El clonazepam y el alprazolam son 2 ansiolíticos. Los ansiolíticos no significa que los argentinos estamos en ansiedad permanente, porque se utilizan para otras patologías relacionadas con problemas o trastornos en el sistema nervioso central. Pero sí hubo un incremento con respecto a 2020, con respecto al 2019, de 187.000 unidades dispensadas más que el año anterior. Y en el año 2021, en los primeros meses del año 2021 con respecto al año 2020, un incremento del 7,74%. De estos que son, como dije, claro, bajo prescripción médica. Bajo prescripción médica. Ahora tenemos la otra problemática, María Inés, María Isabel, que tiene que ver justamente con esta característica que tenemos los argentinos, y que las cifras lo demuestran, que es la automedicación. Lo que hablábamos recién es bajo prescripción médica, con un control, con una receta, con un diagnóstico, con un tratamiento, que eso es la forma segura, y de lo que hablas de un contexto que por supuesto afecta a nuestra salud integral, ¿no? No conciliar el sueño, tener que vivir quizás situaciones poco comunes. Pero por otro lado tenemos esta costumbre del cajón de medicamentos, que es un símbolo, ¿no? Y la automedicación está instalada ya desde hace muchísimo tiempo. Ya, esto tiene que ver con los años 91. El decreto desregulatorio de Caballo en Argentina trajo cuestiones que tienen que ver con lo económico, pero también trajo cuestiones muy serias con respecto a la salud y el consumo de fármacos. En ese momento el decreto desregulatorio decía que los medicamentos se podían vender en cualquier lado, que eso iba a hacer que bajen los precios, ¿sí? Nada de eso sucedió, y lo que hizo es banalizar el medicamento, ¿sí? Aparecieron los medicamentos por las góndolas, aparecieron los medicamentos... kioscos. En todos lados, era así, es verdad. En todos lados. Y la consecuencia de eso tuvimos una profunda autoconsumo de medicamentos y automedicación, y por el otro lado lo que fue medicamentos falsificados y adulterados. O sea, nada bueno a la salud pública dejó ese hecho concreto que parece no tener relación con la salud, y sin embargo la tiene. A partir de ese momento en Argentina cuesta muchísimo que los pacientes, si es un medicamento sin prescripción médica, como decíamos hace un rato, la melatonina, es para uso corto. Cuando decimos uso corto es 7 días, 10 días. ¿Sí?
la patología o los síntomas persisten, hay que concurrir al médico y tratarse. El argentino tiende a automedicarse por todo. Y lo vimos en la pandemia y lo vamos a llevar concretamente a algunos ejemplos. Cuando se comenzaron los ensayos con cloroquina, hidroxicloroquina, en las farmacias todos los pacientes querían llevar cloroquina, hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para lupus eritematoso, para indicación, concisa, para pacientes que tienen un diagnóstico. Sin embargo, todo el mundo quería consumir ese medicamento. Después pasamos a el alto consumo de vitamina C, vitamina D. Después transcurrimos con el dióxido de cloro, que ya desde la Confederación Farmacéutica Argentina dijimos que es un producto tóxico, pero sin embargo los pacientes se aferran a eso. Después a la ivermectina, que es un antiparasitario bajo prescripción médica. Como se estaban haciendo los ensayos y se siguen haciendo los ensayos, todo el mundo se agolpa a tomar ivermectina. Entonces, en Argentina está muy arraigado el concepto que vos marcabas, el autoconsumo de medicamentos, el sobreconsumo de medicamentos, y hay que tener en cuenta que ningún medicamento es inocuo, ¿sí? Utilizado como corresponde, sirve para prevenir, como vemos en el caso de las vacunas, o para salvar vidas, pero utilizado en dosis que no corresponden o cuando el paciente consume por consumir, mezcla medicamentos, mezcla con alcohol, claramente no es inocuo, y el medicamento son sustancias químicas que pueden poner en peligro la vida de las personas. Por eso mi consejo es que no se automedique, ¿sí? Que consulte a su farmacéutico de confianza. En todos los barrios hay una farmacia, un farmacéutico de confianza, y si el síntoma persiste, si no es un síntoma menor y persiste, tienen que concurrir al médico, y los medicamentos son para ser usados en forma racional. Tenemos mucho en Argentina para avanzar en este tema. Muchísimo, y te agradecemos mucho esta conceptualidad, esta posibilidad de que podamos entender tan sencillamente la historia, que tiene que ver con el presente, con las costumbres que están lamentablemente arraigadas y que no son de lo más saludables y que tienen que ver con una consecuencia, no es algo que de un día para el otro sucede. Así que nos comprometemos públicamente en seguir abordando este tema, te vamos a convocar, porque me parece que el proceso de la pandemia quizás nos da la oportunidad de poder educar, que es lo que necesitamos hoy más que nunca, una población educada en materia de salud, que tiene que ver justamente con garantizar la vida de todos y todas nosotras. María Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, muchísimas gracias. Buen día, muchas gracias.